Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un nuevo accidente de tren, esta vez en Cataluña, deja una persona fallecida y 37 heridos, 5 de ellos de gravedad. El fallecido es el maquinista del tren. El siniestro se produjo cuando el tren de Rodalies chocó contra un muro de contención que previamente había caído a la vía. Se habría producido por un derrumbe a causa del temporal en torno a las 9 de la noche de ayer. El accidente ha ocurrido entre la localidad de Lleida y Martorell, en Barcelona. La consellera de Territorio, Silvia Paneque, ha explicado que el servicio de Rodalies, que se ha suspendido en toda la red de Rodalies a raíz del accidente, no se reanudará hasta que los técnicos certifiquen que es seguro mediante las llamadas marxes blanques. Per assegurar totes les línies de Rodalies, no només la R4, sinó de tot el sistema. No solo se va a examinar esa R4, la línea afectada por el accidente, sino toda la red de Rodalies, decía la consellera de Territorio. Y en Adamuz ascienden a 42 los muertos en el accidente ferroviario. Un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y 4 niños. 9 están en la UCI y un menor en la UCI pediátrica. Las altas han ascendido a 86 tras registrarse 3 nuevas salidas hospitalarias. La investigación para esclarecer las causas del accidente se centra ahora en el tramo de vía en el que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Irio, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo punto en los 2 días anteriores. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas. Por el momento, en esta fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso, del siniestro, están abiertas. Adif ha limitado la velocidad en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, precisamente donde los maquinistas llevan denunciando meses que se producen fuertes vibraciones, que hay baches. Ahora se tendrá que pasar a 160 kilómetros por hora en un tramo por el que hasta ahora se podría circular a 300 kilómetros por hora. Esto ha generado malestar por parte del principal partido de la oposición, que pide más información al Gobierno sobre la red ferroviaria española. En Asturias, el decano de Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Principado, Vidal Gago, ha defendido que la infraestructura ferroviaria española es buena. En una entrevista aquí en los informativos de RPA ha dicho que esa red está en buenas condiciones para soportar un aumento del tráfico ferroviario, porque se trata, dice, de material joven y de buena calidad. Lógicamente, a mayor tráfico, como en cualquier caso, todos lo podemos pensar en otros ámbitos, necesita mayor mantenimiento. Es obvio, pero la infraestructura que tenemos, en primer lugar, en muchos casos es bastante reciente y en segundo lugar, está hecha con unos parámetros de diseño pues realmente punteros. Llamaba a la tranquilidad el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Asturias. Así arranca Asturias Hoy, primera edición, informativo que hacemos con Pablo Mateo en la técnica, con Elia Rivero y Paula Molina en la locución y redacción, y quien les habla, Paula Rodríguez. Vamos con más asuntos, más noticias en titulares. Asturias Hoy. Y un día más les hablamos del sistema de financiación. El gobierno asturiano lo tiene claro. Va a votar no al modelo de financiación autonómica si no mantiene sus términos, si se mantienen los términos actuales. Es la postura trasladada en la reunión con los grupos parlamentarios en la Junta, excepto Vox. Con la propuesta actual, la comunidad perdería financiación efectiva por habitante. Para obtener el voto positivo se tendría que elevar el peso del envejecimiento, la orografía y la dispersión geográfica a la hora de calcular el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos. Así lo explicaba Guillermo Peláez, el consejero de Hacienda. Y si lo que definitivamente nos ofrezca el Ministerio tampoco cumple con nuestros acuerdos y por tanto no representa los intereses de Asturias, también votaremos no.
Y 2025 nos deja un aumento en las listas de espera sanitarias. El plan de choque puesto en marcha por el Principado no ha sido suficiente para disminuir las listas de espera en la sanidad. La espera aumentó el año pasado sobre las operaciones, también sobre las primeras consultas con el especialista. Aumenta tanto la demora media como el número de pacientes. En los datos influyen, hay que tener en cuenta, los 4 días de huelga médica de diciembre. A final de año había casi 116.500 personas esperando por una primera consulta y más de 22.400 por una operación. Y el número de urgencias atendidas en el UCA ha crecido un 40% desde 2015. Desde ese año en el que se puso completamente en funcionamiento el UCA, el Equipamiento Sanitario Central de Asturias. Se hace una década, 101.000 pacientes acudieron a urgencias. En 2025, el año pasado, fueron 39.400 más. Tony García, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias del Principado, pone en contexto estas cifras. Se juntan varias cosas, esperas muy largas en algunos servicios que no dejan otra posibilidad de que cuando el paciente tiene un cierto problema y está a lista de espera para operarse o se le agudiza ese problema tal, pues lo que le queda es venir a urgencias, ¿no? Y el alcalde riosellano destaca que los cortes en el puente de Ribadesella están generando malestar entre los vecinos que ven limitada su vida cotidiana. En RPA, Paulo García se queja de que demarcación de carreteras no les traslada información. Además, el alcalde de Ribadesella considera que los accesos al puente están mal señalizados. Para evitar accidentes y atropellos, reclama mejoras en la señalización del tráfico. Pide además más información sobre los futuros cortes totales. Tenemos también la incertidumbre si al final se va a hacer el corte total en febrero o marzo y se va a abrir después total en Semana Santa. El tráfico. Vamos con el tráfico, con las carreteras en el Principado. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora. DGT, muy buenas. Buenos días. Hasta ahora encontrarán complicaciones en los accesos a Oviedo por la AS2 en Villamejil, en la O14 en San Julián de los Prados y en la O12 en Montecerrado, además de tráfico en aumento en la A66 a la altura de Parque Principado, ya en dirección a Gijón. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenas. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. Por ahora tenemos el tráfico fluido, la entrada de la S2 algo más densa en la entrada y el tráfico sin incidencias en general en la ciudad. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón. Policía local, muy buenas. Buenas. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Cuéntenos. Pues tráfico fluido en toda la ciudad. Solo reseñar un pequeño corte de carril de 8 a 11 en la calle Emilio Villa. Gracias, Gijón. Continuamos. El tiempo. Vamos con el tiempo que nos trae Cecilia. Muy buenos días. Buenos días, Paula. Hoy estamos a la espera de un frente que nos dejará precipitaciones durante la segunda mitad del día. Las mínimas han subido de forma notable y también lo harán las máximas. El viento del sur sopla con fuerza y por ello ya tenemos el aviso amarillo activo en la cordillera por rachas de viento de hasta 90 km por hora. Además, hoy tendremos también el aviso en todo el litoral por mar combinada de 4 a 5 metros. La cota de nieve va a ir progresivamente en descenso hasta situarse en el entorno de los 900 metros al final de la tarde. Asturias al día. Ya saben que a partir de las 9 llega Asturias al día, llega Nacio Varillas. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Paula, Elia, compañeras de Asturias, hoy primera edición. Vuelve la sección de cómic que tenemos periódicamente en Asturias al día con Xión de la Campa, dibujante, escritor, autor y crítico de cómic. La ganadería, la agricultura, la pesca asturianas están pasando por tiempos convulsos. La incidencia del pacto UE Mercosur, las denuncias ecologistas ante el Tribunal Supremo por la gestión del lobo, las dudas sobre el futuro de la PAC o el último paro, este lunes pasado, de la flota pesquera española, van a centrar la entrevista que le vamos a hacer al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, en la segunda parte de nuestro programa. Y la tercera, dedicada a una exposición de Melquiades Álvarez,
el Centro Reformista, que ya acoge el antiguo Instituto Jovellanos de Sisión, sobre el asturiano, que fuera diputado en el Congreso de los Diputados en 12 legislaturas y presidente de esta institución en 1923. Estará con nosotros Ángel Mato Díaz, comisario de la exposición Melquiades Álvarez y el Centro Reformista. Bueno, pues estaremos muy atentos a Asturias al día hoy, sobre todo a esa entrevista con el consejero. Nacio, gracias. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos con noticias, con información. Un choque de un tren de Rodalíes, el choque de ese tren contra un muro de contención que había caído a la vía previamente, ha causado la muerte del maquinista y deja a otras 37 personas heridas, 5 de ellas de gravedad. El accidente se produjo en torno a las 9 de la noche de ayer entre Gelida y Martorell en Barcelona. Sí, las primeras investigaciones apuntan a que el muro se habría venido abajo por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días. En el choque ha muerto el maquinista del tren y 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios. Según el último balance del sistema de emergencias médicas, 5 personas han resultado heridas de gravedad, 6 menos graves y 26 leves, que han sido trasladadas a varios hospitales de la zona. En ese entorno se ha desplegado un gran dispositivo. La consellera de Territorio, Silvia Paneque, ha explicado que el servicio de Rodalíes, las cercanías catalanas, que se ha suspendido en toda la red a raíz de ese siniestro, no se reanudará hasta que los técnicos certifiquen que es seguro mediante las llamadas marxes blanques. Sinó que hi haurà marxes blanques amb convois en tot el sistema de Rodalies, de maquinistes acompanyats de gestors d'infraestructures, tota aquesta nit, la matinada, per assegurar totes les línies de Rodalies, no només la R4, sinó de tot el sistema. Palabras de la consellera diciendo que todo se reanudará siempre y cuando haya seguridad de que el sistema de Rodalíes es totalmente seguro después de inspeccionar las vías, ha dicho la consellera. Y seguimos hablando de ese asunto, de ese accidente en Cataluña, porque el resultado de esas marchas se evaluará en la reunión del CECAT, del Centro de Emergencias, hoy a las 9:30 de la mañana de este miércoles. Bueno, y en Adamuz ascienden a 42 los fallecidos en el accidente ferroviario, más de la mitad ya han sido identificados. Un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y 4 niños. 9 están en la UCI. La cifra de altas ha ascendido a 86 tras registrarse 3 nuevas salidas hospitalarias. Respecto a la investigación sobre las causas del accidente, los técnicos se centran ahora en el tramo de vía en el que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren Irio. También se analizarán los tráficos de otros convoyes que han pasado por ese punto en los últimos 2 días. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que todas las hipótesis sobre las causas del siniestro están abiertas. El ministro además ha anunciado que en los próximos 2 días está previsto que la comisión de investigación extraiga los carriles afectados en el accidente para poder estudiarlos en laboratorio. Ha recogido las explicaciones del ministro Luis Palomero. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la Guardia Civil ya han analizado los vagones 7 y 8 del tren Irio y ahora trabajan en los 6 primeros. Precisamente en el sexto se producía el descarrilamiento. No obstante, la investigación se centra en el tramo de vía del accidente y en la rodadura del tren. La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Irio. El propio ministro reconocía que hay un tramo, la línea férrea entre Madrid y Andalucía, con fracturas, por lo que CIAF ha solicitado a DIF datos para analizar el tráfico ferroviario de Adamuz en las 48 horas anteriores al accidente. La CIAF ha solicitado a DIF información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los 2 días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon antes por ese mismo punto. La CIAF se encuentra en fase de recogida de datos para enviar al laboratorio. En función de los resultados, se practicarán nuevas actuaciones. Por el momento, en esta fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso, del siniestro, están abiertas. Adif ha limitado de forma temporal a 160 km por hora un tramo de 150 km entre Madrid y Barcelona, después de que maquinistas reportasen baches en varios tramos de la línea.
Bueno, pues tras estos dos accidentes de tráfico y tras esa limitación, esa directriz de Adif de limitar la velocidad a 170 en un tramo de AVE entre Madrid y Barcelona, el líder del Partido Popular ha escrito en la red social X que esto es demasiado, ha dicho, a la vez que ha dado las condolencias al maquinista fallecido en Cataluña. Sí, desde el Partido Popular piden explicaciones por la directriz, esa directriz de la que les hablamos, de que Adif limita a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo de AVE entre Madrid y Barcelona, señalado por los maquinistas por la vibración de los trenes. La limitación ha provocado que los tiempos de viaje entre las dos ciudades hayan aumentado en unos 30 minutos. La restricción llega después del accidente de Adamuz y tras las denuncias en agosto del colectivo ferroviario. Bueno, en Asturias, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Vidal Gago Pérez, ha defendido que la infraestructura ferroviaria española está en buenas condiciones, es buena. En una entrevista en los informativos de esta casa de RPA ha dicho que la red está en buenas condiciones para soportar el aumento del tráfico ferroviario porque se trata de material joven y de buena calidad. Lógicamente, a mayor tráfico, como en cualquier caso, todos lo podemos pensar en otros ámbitos, necesita mayor mantenimiento, mayor teo del balasto de las vías, ahí donde está, mayor cuidado en otros elementos, mayor control geométrico, mayor cuidado con la señalización. Lógicamente es obvio, pero vamos, la infraestructura que tenemos, en primer lugar, en muchos casos es bastante reciente y en segundo lugar, está hecha con unos parámetros de diseño pues realmente punteros. Los empleados de Renfe y Adif se concentraron ayer a mediodía en los centros de trabajo para guardar 5 minutos de silencio en memoria por las víctimas. En Asturias las concentraciones se producían a la entrada de las principales estaciones de tren. Sí, consternación y tristeza son las palabras que definen el estado de ánimo de los ferroviarios, de los trabajadores que se concentraron en Oviedo, Gijón y Avilés para recordar a los fallecidos en el accidente y para mostrar apoyo a los heridos y a los familiares. En el acto de Oviedo estuvo Francisco Barros, responsable de la sección sindical de UGT en Renfe, en Asturias, e integrante del comité de empresa. Aquí en Oviedo lo hicimos delante de la estación de la calle Uría. Pues un acto muy triste porque, pues aquí estamos pues homenajeando a las víctimas, dando apoyo a las familias de las víctimas y de los heridos y también de los propios compañeros que sufrieron, pues también falleció un maquinista y otros están heridos en este terrible accidente que nos dejó a todos pues en shock ahora mismo. Y Facua pide a Consumo que mejore la ley para prohibir incrementos de precios ante tragedias como la que ocurrió en Adamuz. La asociación indica que en la actualidad las subidas abusivas de precios están prohibidas cuando se producen en situaciones declaradas de emergencia de protección civil y por norma no se corresponde con la situación producida como consecuencia del accidente del domingo. Rubén Sánchez, el secretario general de Facua, pide que esto cambie para contemplar catástrofes como la sucedida en Adamuz. Este accidente no está vinculado a cómo está pensada la definición de emergencia de protección civil, con lo que quedaría fuera. Por tanto, creemos que hay que volver a mejorar la ley, hay que repensar cómo prohibir subidas de precios aprovechando situaciones de vulnerabilidad del consumidor, situaciones de necesidad en las que hay una alta demanda en un determinado servicio y en este caso hay una alta demanda en cualquier transporte porque no existe servicio de transporte ferroviario conectando Madrid con Andalucía. Por tanto, hace falta otro cambio legal. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con otros asuntos. Hablamos del sistema de financiación autonómica. Lo hacemos un día más porque el Gobierno de Asturias ha salido a dar declaraciones una vez más y dice que lo tiene claro. No votará no a ese modelo de financiación autonómica si se mantienen por ahora los términos actuales. Es la postura trasladada en la reunión con los grupos parlamentarios en la Junta, excepto Vox. Con la propuesta actual, la comunidad perdería financiación efectiva por habitante. Para obtener el voto positivo, se tendría que elevar el peso del envejecimiento, la orografía y la dispersión geográfica a la hora de calcular el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos. Así lo ha explicado Guillermo Peláez, el consejero de Hacienda. Y si lo que definitivamente nos ofrezca el Ministerio tampoco cumple
con nuestros acuerdos y, por tanto, no representa los intereses de Asturias, también votaremos no. El Partido Popular se ha mostrado incluso más contundente. Considera que Asturias no debería entrar a negociar una propuesta que ha salido de un acuerdo entre el Gobierno central y Esquerra Republicana. Luis Venta, diputado del PP en la Junta, y Adrián Pumares, de Foro Asturias. El acuerdo es una enmienda a la totalidad de lo que aquí en Asturias se ha acordado a lo largo de todos estos años y que creo que en la mesa de negociación hoy ha quedado claro que nuestra postura es discrepante para que este Gobierno se ponga a negociar de manera bilateral. Lo que Foro Asturias no va a hacer va a ser blanquear comportamientos de la ministra vicepresidenta, que encima en unos meses va a ser candidata en Andalucía. El consejero de Hacienda ha insistido en que la posición de Asturias seguirá basándose en el acuerdo suscrito con las fuerzas parlamentarias y en la declaración de Santiago que el Principado firmó con otras 7 comunidades. Y sobre la batalla judicial abierta por Santa Bárbara con Indra, el Principado defiende la legalidad de los préstamos preconcebidos por el Gobierno central a esta compañía. El portavoz del Ejecutivo asturiano confía en que se pueda ejecutar los planes de Indra y escribano en Asturias. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda. Somos prudentes, como no podía ser de otra forma, abriendo un proceso judicial en marcha, pero estamos seguros y confiamos en la legalidad de todo lo que es todo ese apoyo financiero que ha recibido Indra y, por tanto, confiamos en que las inversiones en materia de defensa se materialicen en el Principado de Asturias. Y continúan los movimientos, las reacciones a la izquierda del Partido Socialista de cara a las elecciones del próximo año de 2027. Ovidio Ciapizco coincide con Covadonga Tomé en la necesidad de impulsar una candidatura única de la izquierda alternativa asturiana de cara a esas próximas elecciones. El coordinador autonómico de Izquierda Unida, no obstante, dice que se trata de una propuesta que tiene que ser analizada en los órganos de dirección de su formación y también de convocatoria por Asturias. Yo creo que he dicho muchísimas veces esta legislatura que la izquierda se tiene que entender y que la izquierda tiene que sentarse a hablar y a trabajar de forma coordinada, ¿no? Nosotros, como Izquierda Unida, vamos a... Bueno, yo de inicio veo bien ese planteamiento. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos en titulares, en 2025 crecieron las listas de espera sanitarias, tanto para las intervenciones quirúrgicas como para las primeras consultas con el especialista. Aumentó tanto la demora media como el número de pacientes. En los datos influyen también los 4 días de huelga médica de diciembre. A final de año había casi 116.500 personas esperando por una primera consulta y 22.400 por una operación. Nos lo cuenta Estíbaliz Urquiola. El SESPA publica un seguimiento de 5 pruebas diagnósticas: colonoscopias, TC, resonancias, ecografías y mamografías. En estas últimas, las pacientes a la espera de una se han duplicado. A finales de diciembre eran 1.318, un año antes eran 627. El aumento es de casi 700 mujeres. También se ha incrementado la demora media. A finales de 2024 era de 39 días y a cierre de 2025 de 61. Y esto a pesar de que el número de mamografías ha crecido. En 2024 el SESPA realizó unas 4.000 y a finales de 2025 más de 5.000. Por contra, disminuyen los que esperan por una ecografía, de unos 15.700 pacientes en 2024 a más de 12.700 un año después. También baja la demora media, de 71 a 47 días. En cuanto a las colonoscopias, el tiempo medio de espera es de 46 días, de las TC 52 y de las resonancias 65. Todas han reducido tiempos con respecto al año anterior. Y el número de urgencias atendidas en el UCA ha crecido un 40% desde 2015, año en el que el equipamiento entró completamente en funcionamiento. Si hace una década 100.000 pacientes acudieron a urgencias, ahora en 2025 la cifra se dispara 10 años después hasta los 140.000 usuarios. Carolina Gancedo ha hablado con Toni García, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Asturias. La afluencia de pacientes a los servicios de urgencias es incesante. Con excepción de los años del COVID, el número de personas que optan por solventar o encauzar sus problemas de salud en esta especialidad aumenta cada ejercicio.
El último dato disponible de Luca es este. Entre 2024 y 2025, la cifra de usuarios creció un 2,5%, 3.400 pacientes más en solo 12 meses. Números al alza que, según la Sociedad Médica de Urgencias, tienen difícil solución. Se juntan varias cosas, esperas muy largas en algunos servicios que no dejan otra posibilidad de que cuando el paciente tiene un cierto problema y está a lista de espera para operarse o se le agudiza ese problema tal, pues lo que le queda es venir a urgencias, ¿no? Y también problemas de acceso de primaria, son problemas que tienen difícil arreglo. A los problemas estructurales de la sanidad se unen otros factores, se explican, como los buenos accesos de Luca, la cultura de la inmediatez o la confianza que los médicos perciben en el servicio de urgencias. En urgencias siempre tienes respuesta. No te dicen vuelva mañana, venga dentro de 2 semanas, siempre tenemos que responder a todo lo que nos viene, ¿no? Y yo creo que la población confía en lo que hacemos, francamente. La afluencia a urgencias también es imparable en el Hospital de Cabueñes. Hablamos ahora de otros asuntos. 8:25 de la mañana. ENCE ha presentado un expediente de regulación de empleo para suprimir 96 puestos de trabajo en su planta de Navia. La fábrica cuenta con una plantilla de 380 empleados, por lo que el ERE afectaría a casi un 25% de los trabajadores. Además, otros 88 operarios tendrían que ser recolocados dentro de las mismas instalaciones, lo que suma un total de 184 operarios afectados por esta reorganización. Informa de ello Guillermo Verdín. Una vez presentada la regulación, se ha abierto un periodo de consultas de 30 días y este lunes se celebrará la primera reunión entre las partes. De momento, el comité de empresa ha planificado las primeras movilizaciones que comenzarán el próximo martes con una huelga. Javier García es el presidente del comité de empresa. De hecho, la próxima semana estaremos con la fábrica parada. Hemos pedido una reunión con el Ayuntamiento de Navia para intentar recabar los máximos apoyos posibles, también en industria. Y sí, ahora pues estamos en un escenario de confrontación. La empresa ha decidido iniciar esto, han disparado primero y evidentemente están usando herramientas de presión hacia nosotros y nos tenemos que defender de alguna manera. Para el comité se trata de una medida injustificada con la que la empresa pretende aprovechar una coyuntura temporal de precios bajos de la celulosa, pero ocultando que estos llevan remontando desde el mes de septiembre y que las previsiones apuntan a nuevas subidas. Ahora, sus servicios jurídicos se plantean impugnar el ERE. Sí, hay ciertas deficiencias que se pueden explotar, sí, estamos en ello. No hay garantías ninguna, ya sabes que vía judicial puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, es una carta que la vamos a utilizar, sí. Vale. Sí, hemos detectado ciertos fallos en el procedimiento, sí. El pasado mes de diciembre, ENCE anunció un acuerdo con los sindicatos para despedir a un máximo de 57 trabajadores, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, de los centros de trabajo de Biofábrica de Pontevedra y de las oficinas centrales de Galicia, Navia y Madrid. Este acuerdo formaba parte del Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027 que presentó la compañía el pasado 28 de octubre, basado en la implantación de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos y la racionalización de sus procesos operativos. Más asuntos. En la comisión de investigación del accidente de la mina de Zarreu, a las 12 va a declarar el director de la agencia Sequens, David González, y a las 4 de la tarde lo hará la exsecretaria general técnica de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Sí, eso será hoy. Ayer, en la última sesión de esa comisión en la Junta, el presidente de la cooperativa de transportes Casintra, Manuel Rodríguez, dijo que su compañía realizó desplazamientos de mercancías desde la explotación minera de Favero León hasta Zarreu, pero nunca con salida en este último punto, la mina de Degaña. Desconoce si allí se estaba extrayendo carbón. Dice además que no conoce ni a Jesús Rodríguez Morán, propietario de la mina de Zarreu, ni tampoco a los representantes de Conveil ni de Blue Solving. Así respondía a preguntas del popular Rafael Alonso. La explotación de Favero, nosotros cargamos la mercancía que nos manda García Monté, nos da un albarán de salida. Después están varios destinos, en este caso 3 destinos de Asturias, Oviedo, Avilés, Gijón y Cerredo. Y los albaranes que nos dan ahí en la fábrica
o sea, donde cargamos la explotación, nos presentamos unas descargas, nos firman. ¿Y con salida en Cerredo no hubo ningún transporte? Nosotros no tengo constancia que hayamos hecho ninguno. Les hablamos ahora de la estación invernal y de montaña de Valgrande Pajares, porque la Mesa de la Nieve acusa a las personas encargadas de decidir la apertura de las instalaciones de mentir al decretar que el cierre de los remontes se debió ayer al viento. El presidente de Asturcentral, la patronal turística de la comarca, Faustino Núñez, el presidente de Asturcentral, asegura que tienen mediciones de anemómetros, que sugieren que no había viento suficiente como para no poner en marcha la estación. Núñez apunta directamente a la dirección técnica o la jefatura de explotación, pero defiende, eso sí, al director del equipamiento. Los responsables de la no apertura son las personas que tienen eso cometido, o director técnico o jefes de explotación, que no tiene nada que ver con el director de la estación. Son cosas diferentes. Vale, estaría entonces ahí el origen de la mentira en esos puertos. El origen de la mentira por todas las informaciones, porque ahora sabemos todos que en tiempo real tenemos prácticamente la información. Y el alcalde de Ribadesella asegura que los cortes que se producen para rehabilitar el puente Río Sellano causa trastornos a los vecinos y reclama además más información a demarcación de carreteras. Alerta de que los cortes dejan sin servicio de ambulancia a una parte del pueblo de Ribadesella. Sí, Paulo García, el alcalde, destaca que los cortes en el puente de Ribadesella están generando malestar entre los vecinos que ven limitada su vida cotidiana. En RPA, el alcalde riosellano considera que los accesos al puente de la localidad están mal señalizados. Para evitar accidentes y atropellos, reclama mejoras en la señalización. Pide además más información sobre los futuros cortes totales. Puede originar hasta algún accidente y congestionar más el tráfico, ya que si hay mucha gente cruzando, pues las esperas son más amplias. Esto, como digo, está influyendo pues gravemente a la vida cotidiana del municipio y bueno, tenemos también la incertidumbre si al final se va a hacer el corte total en febrero o marzo y se va a abrir después total en Semana Santa. Además, alerta de la falta del servicio de ambulancia al otro lado del puente. Paulo García asegura que demarcación de carreteras ha dejado sin este servicio a parte de la población riosellana. En RPA, el alcalde ha asegurado que el servicio lo suple en estos momentos voluntarios de Protección Civil. También hemos exigido a demarcación de carreteras que nos pusieran una ambulancia durante estos cortes totales, estos 7 cortes que ya son más ya de 15, una ambulancia al otro lado del puente, ya que desde el ayuntamiento lo que estamos haciendo es poner a miembros de Protección Civil, los cuales son gente preparada, que uno es médico y otro es auxiliar, y están pues bueno intentando dar ese servicio, ya que desde el Principado ni desde demarcación de carreteras se está dando. Y finaliza la búsqueda del pescador desaparecido en Coaña el pasado 10 de enero a falta de nuevos indicios. Sí, el SEPA realizó ayer varios rastreos aéreos en la zona de Punta de Engarramada antes de dar por terminado, como decimos, ese operativo de búsqueda. En 11 días, los únicos hallazgos que los equipos de rescate han podido hacer son 2 cañas de pescar encontradas el lunes y el martes de la semana pasada. Ambas fueron identificadas como propiedad del pescador. El desaparecido era un profesional del sector, conocedor de la zona. Su familia alertó a los servicios de emergencia cuando notaron que no volvió a casa cuando estaba previsto ni atendía a las llamadas de teléfono. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Escuchen ahora lo que les vamos a contar. Los juguetes suelen parecer algo relacionado con los niños, con las niñas, algo que los menores piden como un regalo de cumpleaños o que se lo traigan los Reyes Magos. Pero la realidad es bien diferente. Cada vez más adultos optan por invertir su dinero en comprar juguetes. Nos lo cuenta, amplía toda esta información Paula Molina. Y esto tiene un nombre, Kidults, una palabra resultante de mezclar kids, que significa niños, y adults, que en español significa adultos. Como explica Maite Francés, directora de marketing de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, es difícil crear una definición concreta de los Kidults.
No podemos hacer un retrato robot, ¿no? Y es verdad que la categoría construcción tira mucho, pero también lo hace la del coleccionismo, porque siempre aparecen nuevas marcas, ¿no? Y está muy vinculado al fenómeno del entretenimiento, de las licencias, del cine, de las series y luego los juegos de mesa, por supuesto. El perfil que compra estos juguetes también se ha ampliado en los últimos años. Si bien al principio sí que se calificaba a los kidus, ¿no?, como un grupo de adultos, pues de la generación X o baby boomers, la verdad es que ahora podemos hablar de un grupo de adultos muy amplios, no hay un perfilado, ¿no?, que diga estos kidus, de estos no es. Al final son adultos que disponen de sus propios ingresos y que ven el juego y el coleccionismo como un pasatiempo pues muy loable, ¿no? Y también el mercado de la nostalgia, lo que no pudimos tener y ahora sí, o bien aquello que tuvimos, ¿no?, y nos gustó tantísimo que ahora queremos que forme también parte de nuestra vida o bien de la vida de nuestros hijos, sobrinos, nietos. Las razones detrás de esta ampliación de perfil de compradores son muchas. Es un cambio que, aunque es verdad que se ha dado de manera progresiva, también tiene un punto de inflexión: la pandemia. Las familias pasaron mucho más tiempo, ¿no? Luego tampoco se podía acudir a espacios públicos. Entonces, el juego fue el gran catalizador, ¿no?, de todas esas emociones que la gente estaba sintiendo todo, y vieron que era una forma de pasar tiempo de calidad en familia, de disfrutar de tiempo con amigos y de ser feliz, de estar bien, ¿no? Un poco con la línea, ¿no?, de ahora del mindfulness, del momento presente. A través del juego, todo eso lo podían vivir de una forma, ya digo, plena, lúdica y feliz. La venta de juguetes llevaba disminuyendo varios años y lo lógico es pensar que los niños de las últimas generaciones, como la alfa, están dejando de jugar. El instinto de juego está en los niños como también están los adultos, ¿no? Somos homoludes como también son los animales. Lo que pasa es que es verdad que al final, conforme vamos creciendo, las responsabilidades van ahogando, pues o bien el tiempo o bien un poco las ganas, ¿no?, de jugar. La realidad es que la baja natalidad ha hecho que ahora haya menos niños para comprar juguetes, una caída de ventas que el sector ha sabido darle la vuelta gracias a los kidults. A falta de tener el balance completo de 2025, para las empresas del sector este año ha sido muy esperanzador. Venimos de un año muy positivo en el que todavía no tenemos datos de cierre de campaña, pero en el que sí que está creciendo hasta las fechas que tenemos un 2,5%, lo cual después de años un poco complicados son muy buenas noticias. Este sector no se ha visto tampoco afectado por la inflación. El precio medio de los juguetes se ha mantenido estable en una media de unos 18 euros, registrando una caída del 0,6%. Unas cifras que, sumadas al mercado actual, hacen que las empresas sean optimistas sobre el futuro. Es un sector que además está muy acostumbrado a vivir en la incertidumbre, ¿no? Porque, siempre decimos que nos dirigimos a unas criaturas maravillosas, pero muy volátiles, que ahora quieren una cosa, luego quieren otra, y que depende de muchísimos factores, ¿no? Incluso de si un invierno es muy duro o es más suave, los niños juegan más al exterior, con juguetes más de aire libre, que el juego y los juguetes estarán presentes en la vida de los niños y, lo que es mejor, en la vida de sus familias, de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los amigos, en todas las casas, y eso va a permitir que haya mucho juego. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. En los próximos días, el Ministerio de Sanidad activará un programa específico de atención a la salud mental de quienes han estado en primera línea tras el accidente ferroviario de Adamuz. Está dirigido, además de a víctimas y a sus familiares, a personas voluntarias, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y a todos los vecinos del entorno que se acercaron a ayudar. Sí, de momento está interviniendo el grupo de intervención de la Cruz Roja, de emergencias y catástrofes, pero a estos profesionales se sumarán en los próximos días recursos humanos coordinados por el Ministerio. La titular de Sanidad, Mónica García, dice que la intervención tiene como objetivo, entre otras cosas, prevenir lo que se conoce como trauma vicario, un tipo de sufrimiento emocional derivado de quienes ven el sufrimiento en otras personas. Estos equipos comenzarán a trabajar en los próximos días, una vez finalice la fase de emergencias, activando grupos de acompañamiento psicológico para voluntarios y para vecinos, y otros específicos para personal de emergencias y fuerzas de seguridad. La intervención contará con profesionales especializados del Ministerio de Sanidad, en coordinación con el Centro de Salud Mental de Referencia, para asegurar el acompañamiento y la continuidad de la atención.
Desde el Colegio de Psicólogos de Asturias, Natalia Lorenzo, coordinadora de la Comisión de Intervención Psicológica de Emergencias y Catástrofes, insiste en que en estos casos es clave intervenir para evitar la cronificación del trauma. Cuando ese malestar psicológico no disminuye con el paso de las semanas o hay una disociación intensa, un bloqueo emocional o una reexperimentación constante, hay que derivar a una atención psicológica especializada. Y la psicoeducación breve, es decir, enseñar estrategias simples de regulación, como por ejemplo técnicas de respiración, autocuidado del sueño, ¿no? Higiene del sueño. Natalia Lorenzo repasa una serie de fallos en los que a veces se incurre al prestar atención psicológica ante una tragedia de la magnitud de la de Adamuz. El sufrimiento en esas situaciones no se puede eliminar, sino que lo que tenemos que hacer es acompañarlo. Otro fallo grave es dar información confusa, incompleta o precipitada. También es un error importante sobrecargar con preguntas o forzar a hablar a la persona afectada. Otro punto clave es no respetar rituales, creencias y necesidades culturales o familiares. Esto es un error grave, ¿no? Por último, un fallo frecuente es abandonar el seguimiento. En todo caso, llama a respetar los tiempos del duelo en cada persona. Aunque son diferentes en cada caso, sí hay una serie de fases orientativas. Pues una primera fase de impacto, de shock inicial, que puede durar días, semanas. Una fase luego de dolor intenso, donde aparece esa tristeza profunda, y la rabia, la culpa, que puede durar desde semanas a meses. Una tercera fase de reorganización, que puede durar meses, incluso años, ¿no? Donde la persona pues ya comienza a retomar sus rutinas diarias. Una última fase que se llama de integración, que ya pues puede ser a partir del año, incluso del año y pico, donde la pérdida ya se integra en la historia vital. No se olvida, pero esa pérdida deja de incapacitar la vida habitual de la persona. En tan solo 3 días han producido 2 accidentes ferroviarios en España. El choque de un tren de Rodalíes contra un muro de contención que había caído a la vía previamente ha causado la muerte del maquinista y deja otras 33 personas heridas, 5 de ellas de gravedad. El accidente, como les estamos contando, se produjo en torno a las 9 de la noche en Cataluña. El otro accidente es la tragedia ferroviaria de Adamuz, que deja ya 42 muertos en ese accidente. Un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y 4 niños. Hay personas todavía graves, hay 9 personas que están en la UCI y una menor está en la UCI pediátrica. Las altas han ascendido ahora mismo a 86 tras registrarse 3 nuevas salidas hospitalarias en las últimas horas. La investigación para esclarecer las causas del accidente se centra en el tramo de vía en el que ocurrió ese descarrilamiento y en la rodadura del tren de Irio, al tiempo que se van a analizar los tráficos de otros convoyes. Sabemos además que Sanidad va a activar en las próximas horas un programa específico de atención a la salud mental de quienes han estado en primera línea de respuesta a la tragedia del accidente en Adamuz, con voluntarios, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y ciudadanía organizada. Hoy nos preguntamos cómo se gestiona, cómo se atiende una emergencia, y lo hacemos con Pedro Arcos, epidemiólogo y director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pedro Arcos, que nos atiende por vía telefónica. Parece que tras el accidente en Adamuz los servicios de emergencias han sido bastante eficaces. La coordinación entre administraciones también parece que ha trabajado bien. Usted, como especialista en desastres, ¿cree que es una buena respuesta, que esa respuesta ha funcionado correctamente? Bueno, primero hay que decir que, por supuesto, los desastres hay que gestionarlos, hay que gestionar la respuesta, pero sobre todo, y más importante, los desastres hay que prevenirlos, siempre que sea posible, ¿no? Este es un desastre que nosotros llamamos de tipo tecnológico. En nuestra base de datos, nosotros gestionamos la base de datos de desastres de España. Los desastres tecnológicos incluyen los de tránsito, tanto terrestre como aéreo como marítimo, ¿no? Y este tipo de desastre tecnológico de tránsito es un poco distinto del resto de desastres, de los naturales y de los causados por el hombre, porque suele ser más fácil determinar su causa específica. Dicho esto, hay que decir que yo no he visto aún informes oficiales sobre posibles causas, ¿no? Lo único que he visto son declaraciones de responsables
sugiriendo, digamos, que podría haber sido la rotura de un raíl, quizás en una zona de soldadura, pero esto es por el momento una simple conjetura, ¿no? Pero lo que sí sabemos de la epidemiología de los desastres es que los países que no han tenido nunca ningún accidente de este tipo, por ejemplo Japón, son los países que invierten más en mantenimiento y en seguridad, ¿no? En el extremo opuesto tienes a India, por ejemplo, que tiene una frecuencia altísima de desastres ferroviarios, ¿no? También sabemos, y esto es importante, creo yo, que hay una correlación directa positiva entre la frecuencia de estos accidentes y la inversión que se hace en mantenimiento y seguridad, ¿no? Y también sabemos, por los datos de nuestras bases de datos, que también hay una correlación entre el sobreuso de estos sistemas y la frecuencia de estos incidentes, ¿no? Especialmente cuando la inversión en seguridad y mantenimiento no corren en paralelo con el crecimiento del uso, ¿no? Y hay que decir, para hacerse una idea, de que en el año 2019 nosotros teníamos 22 millones de pasajeros en alta velocidad y en estos solo últimos años hemos pasado a 40 millones, es decir, un incremento del 77% en el uso, ¿no? Claro, como eso ya has mencionado, España ha tenido dos accidentes muy graves de alta velocidad, el de Angrois, con el 2013 con 80 fallecidos y 140 heridos, este de Adamuz, con 42 muertos y cientos de heridos, y el de ayer, con un fallecido y 37 heridos. Así que tenemos que reflexionar si es que está ocurriendo algo, ¿no? También quería decir que es muy importante garantizar una transparencia total y una rendición de cuentas en casos de desastres, ¿no? Porque en el caso de España no se han dado esta transparencia ni esta rendición de cuentas ni en el caso del accidente, ni en el desastre del accidente de Angrois de Galicia, ni tampoco en el desastre del apagón masivo hace unos meses, ¿no? ¿Y bueno, cómo se está gestionando ahora, desde su punto de vista, la información que se traslada a los ciudadanos? Bueno, en general, la gestión del desastre pues conlleva varias dimensiones, varios elementos. Desde el punto de vista sanitario, la gestión suele estar bastante regulada por una cosa que llamamos planes de emergencia, de manera que cada servicio de protección civil de la comunidad autónoma, que es el competente, tiene planes de emergencia para este tipo de incidentes, ¿no? Y, por supuesto, hay unos procedimientos que están regulados para la atención a los heridos, ¿no? Pero sí me gustaría insistir un poco en que, porque muchas veces los medios de comunicación ponen el énfasis en la respuesta y también ponen el énfasis, lógicamente, en el lado sentimental del asunto, pero insisto en que los desastres lo que tenemos que intentar, por supuesto, aparte de gestionar la respuesta, es prevenirlos. Muchas personas están esperando a día de hoy a la identificación de sus familiares. Son momentos, desde luego, de mucha incertidumbre. ¿Cómo se gestiona una tragedia de este tipo con personas que están aún a la espera de identificaciones o incluso que aún pueden estar desaparecidas? Bueno, yo no soy especialista en psiquiatría y por tanto no podría contestar adecuadamente a esto, pero bueno, es bien conocido que hay una serie de fases. Esto es un proceso de duelo y es un proceso que requiere atención no tanto en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo. En los medios de comunicación soléis dar poner mucho foco en la asistencia psicológica en el momento del desastre. Pero, porque sin es muy embargo, importante, ¿no? Sí, pero la evidencia científica lo que nos dice es que las posibilidades en términos de eficiencia de esas acciones en el momento del incidente son menores, digamos, y que donde hay que prestar un especial cuidado es en el medio y largo plazo, en otro tipo de síndromes como el síndrome de estrés postraumático, o como la depresión, como cosas de este tipo. Es decir, deberíamos de ampliar un poco el foco. Yo sé que es una noticia con mucha más visibilidad, por ejemplo, la presencia de un montón de psicólogos en el lugar del incidente y todo esto, pero digamos, la evidencia científica lo que dice claramente es que ese tipo de ayuda psicológica en algunos casos es más útil para los intervinientes que para las propias víctimas, porque las propias víctimas van a requerir un proceso más largo de duelo que tiene una serie de fases y que requerirá una atención mucho más especializada. Pero insisto en que yo no soy un especialista
en psiquiatría. Le entendemos. Quería hablarle de otros asuntos, ya que está estos minutos con nosotros. Le quería preguntar por otras cuestiones que preocupan a los asturianos, como es la gripe. La consejera ya ha avanzado que lo peor ya ha pasado. ¿Cómo se encuentra en estos momentos esa incidencia de la gripe? Sí, bueno, ahora estamos en lo que llamaríamos la parte descendente de la curva de la epidemia, pero es cierto que en la segunda quincena de diciembre tuvimos promedios de incidencia muy altos, como en el entorno de 69 nuevos casos por 100.000 habitantes, ¿no? Esto está muy por encima de lo que llamamos nivel epidémico, que está en 47, ¿no? Así que Asturias ha tenido una incidencia muy alta de gripe y también ha tenido otra cosa muy importante a la que hay que prestar atención, una alta mortalidad por gripe en esta temporada. ¿Por qué razón estas dos cosas? Bueno, primero porque la vacuna que se ha usado esta temporada no estaba muy bien ajustada a las variantes que circulaban. La eficacia habitual de la vacunación de la gripe oscila entre el 40 y el 60%, y por eso necesitamos coberturas muy altas de población que no se han alcanzado. Es decir, necesitamos vacunar a mucha más gente de la que hemos vacunado, ¿no? Y también esta alta incidencia y sobre todo esta alta mortalidad se explican porque este año el pico de la estación gripal se adelantó unas 4 semanas y esto pilló un poco más por sorpresa a los servicios sanitarios, ¿no? Yo creo que como este tipo de fenómenos, tanto la composición de la vacuna que va de los virus que van a circular, como la llegada del pico se pueden conocer, porque se conocen con antelación, yo creo que las autoridades para la próxima estación gripal quizás deban revisar a lo mejor la cronología, digamos, de esos programas de vacunación. Pero sí es verdad que hemos tenido alta incidencia y alta mortalidad en Asturias por gripe este año. Le quiero preguntar también sobre la gripe aviar, que se han detectado 3 casos que sepamos de gripe aviar en Asturias, incluyendo focos de aves silvestres y casos urbanos como el del Parque de Isabel la Católica de Gijón en noviembre de 2025. Desde SeoverLife critican que los protocolos en Asturias no se siguen a rajatabla. De hecho, nos ponen siempre como ejemplo que si se llama al 112 Asturias alertando de una ave muerta o moribunda, no se acude a recogerla, y hace unos meses precisamente hablábamos con usted de gripe aviar. ¿Cuál es la situación epidemiológica de la gripe aviar en enero de 2026 en Asturias? Bueno, un poco similar a la de España. Es cierto lo que dices en el sentido de que cuando hablamos de gripe aviar solemos poner el foco en el problema en humanos, cuando la gripe aviar a nivel global por el momento es esencialmente una enfermedad que afecta a animales, no a aves. Por tanto, hay una cosa cierta, que es que tenemos que integrar, digamos, al sector veterinario mucho más claramente en lo que es la salud pública. Hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que se llama One Health, el enfoque en una sola salud, y que intenta precisamente entender o explicar a la población que lo que nos pasa a los humanos está directamente relacionado con lo que les pasa a los animales, particularmente en estas enfermedades que llamamos zoonosis, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la idea de cómo estamos con gripe aviar, bueno, pues ahora mismo en el mundo ha habido aproximadamente en el entorno de unos 1.000 casos en humanos, De esos casos, aproximadamente unos 550 personas de esas han muerto. Eso es una letalidad muy alta. Quiere decir que casi o algo más de 1 de cada 2 personas que se infecta de gripe aviar se muere, de humanos. En España tenemos dudas sobre que haya habido casos claros en humanos, pero sí que hemos tenido muchísimos brotes, más de 35 brotes en aves, y en el entorno de 850.000 de ellas han tenido que ser sacrificadas. Y de hecho España ha perdido la categoría de zona libre de gripe aviar, ¿no? Por tanto, digamos que podríamos decir, volviendo a tu pregunta, que por el momento la gripe aviar no es un problema de salud pública importante en humanos, es decir, no hay un riesgo alto, pero sí es un problema muy importante en aves, y eso implica, además del problema de la mortalidad de las aves, implica un elemento económico clarísimo, con subidas pues en el precio de la carne de ave y el precio de los huevos y cosas de ese tipo, ¿no? Pero en el momento actual, digamos, para que la gripe aviar pudiera constituir un problema de importancia en población humana, tendrían que producirse cambios importantes en el genoma del virus para que el virus consiguiera transmitirse de una manera más efectiva
no ya entre un ave y una persona, que eso ya lo puede hacer, sino entre una persona y otra persona. Esta sería un poco la situación. Pedro Arcos, epidemiólogo y director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias, como siempre, por atender los micrófonos de RPA. Buenos días. A vosotros por contar conmigo, como siempre. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con la información deportiva que nos trae Diego. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo sigue adelante con la preparación del partido del próximo domingo a las 4:15 de la tarde en el Nou Camp frente al FC Barcelona. Ayer sesión exigente de más de 2 horas en la que Almada no pudo contar con Ovie Ellaria ni con Eric Bailly, tampoco con David Costas, en este caso por precaución. Precisamente el central reconocía que trabajan con la psicóloga del club de cara a poder sobrellevar una situación que cada día es más complicada. Está trabajando con nosotros la psicóloga del club, estamos haciendo pues un trabajo con ella y bueno, entre su ayuda, la energía que nos transmite el míster a la hora de afrontar los partidos y bueno, los que llevamos mucho tiempo aquí, pues ya te digo, intentamos que el día a día sea lo más llevadero posible, dentro de que, ya te digo, llevamos muchos meses sin ganar y al final es como chocarse contra una pared todo el rato. 112 días son los que lleva el Real Oviedo sin celebrar una victoria. El Sporting seguirá hasta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo preparando el duelo del sábado que les medirá al Mirandés a partir de las 6:30 de la tarde en el Molinón. Un partido donde los rojiblancos van a intentar reencontrarse con la solidez defensiva de los últimos partidos del pasado año y acabar con los números de las últimas jornadas, con 8 goles encajados en 3 encuentros. Así lo reconoce el defensa gijonés Guille Rosas en el programa Tiempo Añadido de RPA. Lo miramos hoy también con el míster, sobre todo conceptos de más tácticos, de seguir paredes, de cuando corta un medio centro pues seguirlo, o cuando viene un punta pues salir a marcarlo. Lo estamos viendo, sabemos cuáles son los problemas que tiene ahí el equipo y creo que lo estamos detectando y lo vamos a corregir. Ayer además se presentó en Derio, en Vizcaya, la nueva formación del Euskaltel Euskadi, un equipo UCI Pro Team en el que milita este año el asturiano Samuel Fernández Eres. Un equipo tan clásico y con tanta historia como este, que siempre hemos visto desde pequeños, es muy emocionante empezar así mi aventura profesionales y con muchísimas ganas. Con calma, seguir trabajando y progresando poco a poco, aprendiendo de todos los que me rodean e intentar sacar la mejor versión de mí. El gijonés que acaba de firmar su primer contrato profesional. Y la gijonesa Isabel Barreiro ultima estos días la preparación de los nacionales de cross que se van a disputar en Córdoba este domingo, donde además va a liderar la representación asturiana. Tengo ganas de este campeonato, el año pasado no pude estar y el cross es una parte importante de mi preparación, quiero hacerlo bien, llego en un buen estado de forma. El objetivo es el oro y tendré que pelear todo lo que pueda para traerlo a casa. Asturias Hoy, en clave económica. Acabamos este informativo hablando en clave económica, lo hacemos como siempre con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Bueno, un miércoles desde luego con mucha expectación a lo que ocurra en Davos, pero bueno, lo primero que te pregunto es ¿cómo vienen los valores hoy? Bueno, pues después de una sesión ayer bastante negativa, sobre todo Estados Unidos, que no había abierto el lunes el mercado, y eso ha hecho que cayera un 2%, pero bueno, Europa también sumó caídas en torno al 1% adicional, el IBEX un poquito más, en torno al 1,34%, todo ello por esas tensiones en torno a la situación de Groenlandia, esos aranceles. Lo que está haciendo es que el VIX pues está marcando máximos de los últimos 3 meses, el oro volviendo a marcar máximos con subidas del 13% en lo poco que llevamos de año 2026, y si a eso le añadimos que, por ejemplo, conocimos ayer unas cifras, hablamos ayer de que teníamos resultados de Netflix. Bueno, los resultados de Netflix del cuarto trimestre no fueron malos, pero sí que incorporó una guía de beneficio por acción para el primer trimestre del 26 por debajo de lo esperado, y eso está haciendo que al cierre del mercado pues esté cayendo un 6%, ¿no? Con lo cual, bueno, ayer, digamos, noticias negativas que ocasionaron esas caídas. Hoy hablamos en este inicio de sesión de algo de subidas, de algo de rebote en torno al 0,30, 0,40% vienen marcando los futuros tanto en Europa como en Estados Unidos, y como bien decías, a pesar de que tenemos algunas expectativas de datos macroeconómicos y tenemos algunos resultados también,
toda la atención pues puesta en ese discurso de Trump y en lo que pueda decir, porque evidentemente por ahí viene el nerviosismo de los mercados y por ahí puede venir también la tranquilidad. Sobre todo porque además está amenazando ya a varios países europeos con aumentar los aranceles, ¿no? Sí, claro, y esa guerra arancelaria es lo que está ocasionando, yo creo, un poco estas caídas, ¿no? Al final volvemos a hablar de esas tensiones comerciales. La Unión Europea pues está diciendo que se está incumpliendo ese acuerdo comercial que firmaron el año pasado, en verano del año pasado, y evidentemente si volvemos a hablar de incremento de aranceles, pues volvemos a hablar de malas noticias para los mercados. Bueno, pues lo iremos viendo, José Antonio. Gracias, como siempre, director de Renta 4 Gijón. Buenos días. Gracias, buenos días. Nosotros nos vamos, lo dejamos aquí, llegamos a las 9 en punto de la mañana. Se quedan con más información en TPA, en el matinal, en el informativo de TPA, y se quedan ahora en RPA con Asturias al Día con nuestro compañero Nacio Varillas. Nosotros, como siempre, volvemos a las 8 en punto de la mañana. We drive out of this valley down to where the fields were green.